Hay departamentos a los que uno se muda con la esperanza de una nueva vida, pero a veces esa nueva vida se convierte en una verdadera pesadilla. Cuando vi este departamento por primera vez, me pareció un regalo increíblemente generoso. Una sala de estar espaciosa, paredes recién pintadas, muebles casi nuevos, sin abolladuras ni rayones. La agente, una mujer seca llamada Mary, tenía las manos sobre la carpeta y hablaba con naturalidad, como si no notara mi sorpresa. El precio era casi la mitad del de mercado. A mi cauteloso ¿por qué?, ella respondió brevemente: «El propietario tiene prisa». Asentí con la cabeza. Rodeé la cocina, donde los tiradores cromados brillaban bajo la lámpara, y me sorprendí a mí mismo con un pensamiento sencillo e infantil. Por fin he tenido suerte. La casa estaba en una zona tranquila de Portland, al sureste, entre dos calles paralelas. La entrada estaba limpia, las baldosas no tenían grietas, y en los buzones había apellidos cuidadosamente escritos. El primer día subí a mi tercer piso. Eché un vistazo al pasillo y noté algo extraño. Varios vecinos con los que me crucé de camino a la puerta me evitaban, casi con miedo. Les sonreí a todos, pero solo recibí a cambio breves asentimientos con la cabeza y un «hola», poco entusiasta, tras lo cual desaparecían rápidamente tras la puerta de sus apartamentos. Un anciano con un periódico bajo el brazo, al que me encontré en la escalera, fijó la mirada en mi llave y sin levantar la cabeza susurró: «No vas a estar aquí mucho tiempo». Fingió que no me lo decía a mí sino a la pared y pasó de largo como si tuviera prisa por llegar a tiempo al noticiero de la noche. Sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza, pero no les di importancia. Nueva casa, gente nueva. Por la noche abrí mi computadora portátil y redacté una invitación para una pequeña reunión para conocernos. Té, pizza, un par de pasteles de la panadería más cercana, nada de alcohol ni música alta. Imprimí las invitaciones, las colgué junto al elevador y en el tablón de anuncios. A la hora señalada puse las tazas sobre la mesa, calenté la tetera y encendí la suave luz de la lámpara de pie. Los minutos pasaban. La tetera se enfriaba, la pizza se empañaba bajo la tapa. Nadie vino, nadie llamó a la puerta ni envió un mensaje de texto al número que había indicado en la hoja. Recorrí el departamento, apagué la luz de la cocina, corrí las cortinas de las ventanas y me dije en voz alta que era normal. Todos estaban ocupados. La primera noche dormí inquieto. Alguien se movía silenciosamente detrás de la pared y en el pasillo se oían pasos claros y seguros, sin prisa, sin arrastrar los pies, sino seguros, como los de una persona que se dirige a una puerta conocida. Cuando miré por la mirilla, el pasillo estaba vacío. La franja de luz de la lámpara de emergencia dividía la alfombra en dos mitades, una cálida y otra fría. No se oían pasos. Volví a la cama y en ese momento la luz del dormitorio parpadeó como ocurre cuando hay un salto de tensión y luego se apagó como si alguien la hubiera apagado con un simple clic. Me quedé tumbado escuchando cómo la electricidad resoplaba en las paredes. Por la mañana todo estaba como de costumbre. El fregadero de la cocina brillaba y el salón olía a madera nueva. Achacé los pequeños incidentes nocturnos a la adaptación. Por la tarde compré un par de platos, vasos, cortinas y toallas. Por la noche, cuando el cielo gris se cernía sobre las casas, encendí la televisión para tener algún programa de fondo. La televisión se sintonizó sola en nieve, ruido blanco y negro, y desde allí, a través de las interferencias, por un segundo me pareció oír como un susurro. Cogí el control remoto y empecé a pulsar los botones de los canales, pero todos los canales tenían nieve. Al cabo de un minuto, todo se solucionó por sí solo. Al tercer día, el vecino del sexto piso,
Un joven con una sudadera deportiva, al encontrarse conmigo en el ascensor, dio un paso atrás, aunque casi nos tocamos los hombros. Se apartó tan bruscamente como si de repente le hubiera estornudado en la cara. «Oye, yo soy nuevo aquí», le dije. «Mejor vete», me respondió secamente sin mirarme. «Lo digo en serio», añadió con tono seco. Entró en el elevador, presionó el botón y el elevador se puso en marcha, dejándome perplejo y con mi reflejo en la superficie de acero de las puertas del elevador. Me dirigí a las escaleras. Al salir a la calle, me encontré con nuestro técnico. De baja estatura y ligeramente encorvado, estaba reparando la manija de la puerta del cuarto de servicio. En su tarjeta identificativa ponía Luis. Le pregunté por la electricidad y él levantó la vista con unos ojos grandes y sinceros como los de una persona que no sabe mentir pero que sabe callar. «El cableado aquí es nuevo», dijo y pensó antes de añadir. «El suyo, sin duda». «Entonces, ¿por qué?», titubeé. «Por la noche la luz se comporta de forma extraña, la televisión silba». Luis miró por encima de mi cabeza, hacia las nubes grises, y dijo en voz baja: «Ha habido un par de casos. No sé si debería decírselo. Varios inquilinos han fallecido en su apartamento». Se me crispó la comisura de la boca. ¿Qué pasó? ¿Accidentes? ¿Asesinatos? Oficialmente, paradas cardíacas, personas diferentes, según los documentos, sin relación entre sí. Uno hizo una pausa. Uno desapareció. Simplemente se esfumó. ¿De verdad cree que...? Quería terminar la frase con que tiene algo que ver con el departamento, pero no me atreví. Después del segundo caso, nadie quería vivir en ese departamento. Solo gente de fuera, dijo Luis. Gente que no sabe. Se secó las manos con un trapo, me hizo un gesto con la cabeza y se fue al cuarto de servicio sin cerrar la puerta del todo. Ahora sabía por qué el precio era más bajo y por qué la gente se alejaba. Después de la conversación empecé a prestar más atención. Cada objeto del departamento adquirió un imperceptible antes y después. La tercera noche encontré fragmentos de vidrio en el piso, aunque recordaba haber puesto el vaso en el secador. «El gato», pensé, y el silencio del departamento me respondió con un eco vacío. Yo no tenía gato. Siempre pasaba rápidamente por delante del espejo del recibidor. Al principio, simplemente porque allí hacía más frío. El viento encontraba una rendija en algún lugar de la ventana al final del pasillo, pero luego también por otra razón. Un par de veces, al deslizar la mirada por mi reflejo, noté cómo en la profundidad de la sala del espejo, en su perspectiva, aparecía una sombra vertical sobrante que no coincidía con los marcos de las puertas. Por una fracción de segundo me pareció que había alguien detrás de mí y de repente, nada. En esos momentos se me encogía el corazón y se me secaban los dedos de las manos. Para distraerme decidí desempaquetar las cajas que quedaban en el trastero. En un rincón alejado, detrás de una fregona y una caja vacía de microondas, encontré una vieja cámara digital. Era pequeña, con una carcasa mate y una goma desgastada en el lugar del pulgar. Junto a ella yacía el cable de alimentación. La cámara no se encendía. La batería estaba descargada. La puse a cargar con mi alargador y por si acaso limpié la lente con un trapo. Luego veré si hay algo interesante, pensé y lo dejé para la noche. Por la noche, la luz de la pequeña habitación que casi nunca utilizaba se apagó de nuevo. No solo se apagó, sino que pareció temblar, retraerse dentro de la lámpara y luego desaparecer. En ese momento, el televisor del salón se encendió solo. Se oyó un golpe sordo y la pantalla se volvió granulada. Volví, pulsé el botón. El sonido no se apagó y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo.
Se oyeron pasos en el pasillo y luego un ligero chirrido en mi puerta, como si alguien se hubiera acercado a ella y se hubiera quedado quieto. Por la mañana fui al trabajo y me di cuenta de que no quería volver. La casa, que 2 días antes me había parecido un refugio, ahora se alzaba en mi mente como un cuadrado negro sin ventanas. Al regresar encontré la cámara cargándose e intenté encenderla. La pantalla parpadeó y se iluminó. El menú era confuso, las fechas antiguas. La última grabación no tenía nombre, solo un número. Me senté en el suelo junto a la pared, puse la cámara en mis rodillas y pulsé reproducir. En la pantalla apareció un hombre de unos 35 años con una camiseta gris. Tenía el rostro cansado, con ojeras, pero no enfermo. El departamento, mi departamento, se veía a su alrededor, la misma lámpara de pie, la misma cocina con manijas metálicas, el mismo espejo en la entrada en el que se reflejaba la oscura ventana. El hombre hablaba en voz baja como si temiera despertar a alguien en la habitación contigua. «Hoy otra vez», dijo y se humedeció los labios secos. La luz y los pasos. Pensé que era una broma, pero no. Lo comprobé todo. Lo oigo. Se calló, aguzando el oído. Y yo, sin querer, también agucé el oído, aunque en mi habitación reinaba el silencio. «Se acercan a la puerta y se detienen», dijo. Siempre. Su respiración se aceleró. Se sentó en el sofá como yo solía hacer por las noches y giró la cámara hacia mí. «Me han dicho que aquí ha habido casos», pronunció la palabra con cautela como si estuviera probando su sabor. «Paro cardíaco, pero el corazón no se detiene sin más, se detiene por algo». Se calló y sentí como el aire de mi habitación empezaba a espesarse, como el jarabe antes de hervir. El sonido de la grabación se volvió más fino, como si alguien hubiera bajado los graves sin que me diera cuenta. Me di cuenta de que estaba sentado en la penumbra. El atardecer se había ocultado tras los tejados de las casas y la luz de la ventana se había vuelto mortalmente gris. No encendí la lámpara. En mi cabeza, como una marca de rotulador, aparecieron las palabras de Luis. «Solo los forasteros, los que no saben». El hombre de la pantalla levantó de repente la cabeza y aguzó el oído. Su mirada se desvió hacia la derecha de la cámara, hacia donde ahora estaba mi puerta de entrada. Se inclinó hacia adelante y susurró: «Pasos». Pulsé stop y me di la vuelta. Detrás de la puerta reinaba el silencio. Volví a pulsar reproducir. En la grabación se oían 3 pasos. Una pausa, 2 pasos. Ya conocía ese ritmo. El hombre estaba sentado con los puños apretados, la cámara temblaba por la tensión de sus manos. Ellos, tragó saliva, se han detenido en la puerta. En ese momento, en mi apartamento, al otro lado de la realidad, se oyó exactamente lo mismo. 3 pasos, pausa, 2 pasos. Me incorporé sobre los codos. Se me secó la garganta y las pupilas parecían haberse dilatado. Alargué la mano hacia el interruptor de la lámpara de pie. El hombre de la pantalla giró lentamente la cabeza hacia el espejo del vestíbulo. Allí, en la profundidad, donde la luz del pasillo se disolvía en la sombra, se vislumbró por una fracción de segundo un pliegue vertical, como si alguien estuviera detrás del marco, sin entrar en el campo de visión. Oí un suspiro suave en la cámara, y en mi habitación también. 2 suspiros, uno dentro de la pantalla y otro detrás de mí, casi sincronizados. En la grabación el hombre susurró: «Oigo pasos detrás de mí». No apagué la cámara. Sentí cómo se me enfriaba la nuca, cómo la piel de mis hombros se tensaba y se volvía más gruesa. Por el rabillo del ojo vi mi reflejo en la pantalla negra y apagada del televisor. Un hombro oscuro, un cuello inmóvil y detrás de mi figura una sombra. «Esto es ridículo»,
dije al vacío. Intenté levantarme, pero ese mismo vacío pareció poner una mano sobre mi hombro, no con su peso, sino con su presencia. En la cámara, el hombre también se levantó como si estuviera unido a mí por una cuerda invisible, y la cámara, sacudida por su mano, cortó la imagen. El sonido de la grabación se desvaneció como una cinta magnética. Si alguien está viendo esto, exhaló, no se quede aquí en la oscuridad. No escuche, váyase. Se dio la vuelta al oír un ruido. La cámara se movió captando el borde del espejo, los pilares de la cocina, la esquina de la ventana. Todo se difuminó y se volvió plano. En ese momento, oí un susurro detrás de mí, muy cerca, tanto que se me erizó la piel de la oreja. Las palabras eran ininteligibles, como si alguien pronunciara mi nombre sin abrir la boca. Recordé al técnico Luis, sus frases sencillas, su mirada. Recordé la pizza y el té para la reunión que no tuvo lugar, al vecino mayor que susurró, «No vas a estar aquí mucho tiempo». Y comprendí el significado de esas palabras. En mi habitación, algo apenas perceptible se movió. No era un objeto, era el aire. La esquina de la cortina se balanceó, aunque las ventanas estaban cerradas. No respiraba. La cámara emitió un pitido agudo advirtiendo de que la batería estaba baja. La grabación se entrecortó. El hombre se quedó sentado en silencio durante un segundo y luego giró lentamente la cámara hacia donde ahora tengo el espejo. En el reflejo vi una silueta oscura sin detalles. No se acercaba. Simplemente estaba ahí, y eso me oprimía el pecho. «Oigo pasos detrás de mí», repitió el hombre en la grabación. La cámara se movió y emitió un breve chasquido metálico por el altavoz. La imagen se acercó de golpe al espejo. La sombra se detuvo un segundo en el borde del marco, demasiado grande, alargada de forma inhumana. Levanté la vista de la pantalla. La penumbra de la habitación era densa y todos los contornos se volvieron suaves, difusos. A mis espaldas, algo suspiró por segunda vez, un poco más profundo que antes, y de nuevo un susurro muy suave. No distinguí las palabras, quizás mi nombre, quizás «no te des la vuelta». Los músculos de mi espalda se tensaron, mis rodillas se volvieron de algodón. La grabación se interrumpió cuando el anterior inquilino dejó de hablar, como si la lengua se le hubiera vuelto pesada, y sin mirar a la cámara, giró lentamente la cabeza. Por una fracción de segundo el sonido se volvió muy claro. Se oía cómo goteaba el agua en algún lugar de la cocina, cómo se intensificaban los susurros ininteligibles y la respiración pesada. Luego un chasquido seco y la pantalla se quedó en negro. No me di la vuelta. Me quedé sentado, apretando la cámara con la pantalla negra entre las manos y escuché. Al principio, se oían pasos lentos y pesados en el pasillo, pero pronto me di cuenta de que ya se oían en la habitación contigua, a través de la puerta entreabierta. Cada vez más cerca, cada vez más claros, y con cada latido de mi corazón me sorprendía pensando, tal vez las palabras de mi vecino, «No vas a estar aquí mucho tiempo», no eran una advertencia, sino una sentencia. Los lugareños no van a este lago después del atardecer. Nosotros no lo sabíamos y decidimos pasar allí el fin de semana. Y muy pronto nos arrepentimos. El bullicio de la ciudad dio paso a un silencio absoluto, que invita a hablar en susurros. Llegamos a este lago de Maine cerca del atardecer. Aparcamos la caravana en un claro junto al bosque, sacamos las sillas plegables y empezamos a preparar la cena. La fogata ardió con fuerza cuando acerqué una cerilla a las ramas secas. Aquí olía a resina de pino y a algo metálico procedente del agua. Decidimos pasar este pequeño fin de semana juntos, mis dos amigas y yo.
Ya ni recuerdo cuánto tiempo llevamos siendo amigos. Lauren se reía mientras Hailey intentaba encender otra pequeña hoguera para los malvaviscos y yo, Ryan, nivelaba la caravana colocando trozos de tablas debajo de las ruedas. Todo era sencillo y perfecto. Llevábamos mucho tiempo esperando este fin de semana y esperábamos descansar bien y llenarnos de impresiones. Hacia las 9 de la noche, el lago pareció cerrarse desde dentro. El viento amainó por completo. La superficie del agua se volvió negra como el cristal y reflejaba nuestra fogata como un pequeño sol en el borde de la oscuridad. El bosque alrededor también se había quedado en silencio, demasiado limpio, como si alguien hubiera apagado los ruidos de fondo. Incluso los mosquitos dejaron de zumbar de repente. Bajamos la voz, aunque no era nuestra intención. El primer grito llegó de tal manera que no entendí inmediatamente qué era. Comenzó como una larga inspiración y luego se convirtió en una nota aguda y cortante, similar a la de una mujer, solo que había algo extraño en ella, como si la garganta se hubiera estirado demasiado. Lauren se quedó paralizada con la taza. Hailey se quemó los dedos y dejó caer el palito con el malvavisco. ¿Han oído eso?, preguntó Lauren. Sí, algo extraño, dije. Quizás sea algún animal, un zorro o un coyote. El grito se repitió más cerca. Era un grito incomprensible, inhumano, antinatural y espeluznante. Mi corazón dio un vuelco y mis manos se humedecieron. Me levanté y miré por el hueco entre los troncos. Voy a ir a ver, dije más para darme valor. No. Hailey me agarró de la manga. ¿Estás loco? ¿De noche en el bosque? Quizás sean los chicos del pueblo gastando una broma, seguro. Se esconden y gritan como en las películas, pero quién sabe. No hay que ir a ningún lado. Sí, apoyó Lauren. En cuanto te vayas, se acercarán sigilosamente y se llevarán nuestra comida, las cámaras. Te gusta tener todo bajo control. Quédate, Ryan. Sonreí, pero me senté. La versión de los adolescentes locales sonaba como un salvavidas. Era cómodo aferrarse a ella. Nos sentamos más cerca del fuego. Hasta medianoche intentamos reír, contar historias, pero las risas se quebrantaban y las historias no se recordaban. Cuando nos acostamos me quedé mucho tiempo mirando al techo de la caravana y escuchando cómo el silencio me oprimía, como si alguien me hubiera puesto la mano en la garganta. La mañana estalló con un sol eléctrico y un agua brillante, como si la noche no hubiera existido. Pero en cuanto abrí la puerta de la caravana, todo volvió a ser como antes. Nuestras sillas estaban volcadas, el contenedor de carbón empujado hacia los arbustos, la toalla tirada en el borde. En el suelo se veían huellas casi humanas, solo que los dedos eran demasiado largos y las huellas tenían surcos semicirculares como garras. ¿Es una broma?, preguntó Lauren, pero su voz tembló, como la de alguien que ya sabe la respuesta. Hailey pasó la mano por las huellas como si esperara borrarlas. Anoche vi una figura, de verdad, allí entre los árboles, encogida como si tuviera la espalda rota. Pensé que era mi imaginación. Resoplé aunque por dentro me sentía revuelto. Chicos, en serio, garras, figuras. Alguien ha venido y nos ha gastado una broma. Quizás sea su supuesto mito para los forasteros. No me da miedo nada, ¿vale? Disfrutemos del fin de semana. Vámonos, dijo Lauren en voz baja. Ahora esto es incómodo y extraño. Acabamos de llegar, respondí demasiado rápido. Quedémonos al menos hoy. Por la tarde daremos un paseo por los alrededores, nos bañaremos y por la noche volveremos a hacer una fogata y tendremos conversaciones íntimas. Discutimos. Yo daba argumentos de por qué creía que todo esto era una broma absurda y que, al fin y al cabo, llevábamos tanto tiempo planeando este viaje que nada podía estropearlo. Al final, conseguí convencer a Lauren y a Hailey para que se quedaran una noche más.
Paseamos todo el día alrededor del lago, tomamos fotos, nos bañamos, tomamos el sol, preparamos comida deliciosa y ya nos habíamos olvidado de lo que había pasado la noche anterior. Al atardecer, cuando el cielo se tiñó de un naranja intenso por el sol que se ponía lentamente en el horizonte, un anciano caminaba por el camino que se extendía a lo largo del bosque. Llevaba una camisa de cuadros gruesa, un bastón hecho con una rama nudosa y tenía los ojos entrecerrados. Nos vio y se acercó. «Buenas tardes», dijo sorprendido por nuestra caravana. «Hola», le saludamos casi al unísono. Lo invitamos a tomar té con nosotros y de paso a preguntarle si había oído algo extraño por allí, y por supuesto a contarle lo que habíamos oído y visto. Le contamos no todo, claro, sino solo lo esencial sobre los gritos y las huellas, tratando de presentarlo como una anécdota. El anciano escuchaba, asintiendo ligeramente con los labios curvados en una sonrisa que dejaba ver varios dientes desgastados. «Se nota que no son de aquí», dijo finalmente. «Los de aquí no se quedan a pasar la noche», dijo misteriosamente, y enseguida continuó. «Hace muchos años un niño desapareció en este bosque. Estaban de vacaciones como ustedes. Lo buscaron y buscaron, pero no lo encontraron. Su madre salió una noche a buscarlo y tampoco regresó. Algunos dicen que se marchó por el dolor, otros que se quedó aquí. Desde entonces la gente desaparece, varios casos al año. Enseguida me di cuenta de que no son de aquí», continuó el anciano. «Los nuestros no se atreven a venir aquí después del atardecer. Sería mejor que se marcharan de aquí lo antes posible». Su voz sonaba preocupada y me sentí incómodo. «Gracias por su preocupación», dije con una sonrisa amable alejándome del tema. «Sobreviviremos». El anciano se encogió de hombros. «Decidid vosotros mismos, pero el sol ya se está poniendo». Nos dio las gracias por el té y se apresuró a marcharse. Solo se oía cómo su bastón golpeaba las raíces de los árboles, alejándose lentamente. Cuando oscureció por segunda vez, el bosque se volvió extraño, como si nos hubieran expulsado de los límites del mundo habitual. Se levantó el viento. Estábamos sentados dentro de la caravana. La lámpara del techo se balanceaba con el viento y las paredes crujían. Un grito rasgó la noche tan bruscamente que Hailey gritó en respuesta. Estaba más cerca, al otro lado del claro. Le siguió otro, breve, entrecortado, como un espasmo. Luego, una risa extraña y aterradora. La risa no era humana. Tenía una respiración pesada como de asma y una especie de ronquera espeluznante. Llamaron a la puerta de la caravana, muy educadamente. 1, 2, 3 veces. Los tres nos quedamos paralizados. Un nuevo golpe, más fuerte, y al mismo tiempo se oyó un sonido como el chirrido de garras sobre metal. El corazón empezó a latir más rápido. Contuve la respiración y agucé el oído. Al mirar a las chicas, me di cuenta de que estaban aterrorizadas por lo que habían oído. Ambas se tapaban la boca con la mano y creo que solo eso les impedía gritar. Alguien presionó la pared de la caravana, lo que hizo que el metal se doblara y emitiera un chasquido metálico. «Nos vamos», dijo Loren inmediatamente con una voz que no le había oído antes. Comprendí que todo había ido demasiado lejos y que había que marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Me senté al volante, giré la llave y... silencio. El motor no respondió. El panel se iluminó y se apagó. ¿La batería? ¿O algo con la masa? Maldije mirando mis manos temblorosas. Los golpes se intensificaron. Alguien caminó a lo largo del remolque. Las barandillas chirriaron como si alguien se apoyara en ellas. Algo extraño estaba sucediendo afuera. Pero después de 15 minutos todo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. «Voy a salir», dije. «Voy a mirar la pinza». «¿No vas a ir solo?».
Hailey intentó agarrarme, pero ya me había puesto los botines. La noche nos envolvió con olores a corteza húmeda y agua metálica. El aire era denso, pegajoso como el jarabe. La fogata casi se había apagado. Levanté el capó. La luz de la linterna bailaba, alargando demasiado las sombras. El terminal estaba realmente suelto, como si alguien lo hubiera arrancado. Me temblaban los dedos mientras lo apretaba. El asiento del interior crujió, o me lo imaginé. La hierba de la derecha se movió como si hubiera alguien allí. «Ryan, rápido», susurró Lauren desde la puerta entreabierta. Detrás, en la oscuridad, se oyó un crujido. Una rama se rompió y luego se escuchó un rugido gutural de algún animal. Se me erizaron los pelos de todo el cuerpo. Sentí una mirada sobre mí, como si alguien nos observara desde la oscuridad. Golpeé al azar el capó con la palma de la mano y el sonido rompió el hilo del terror. Salté a la cabina y giré la llave. El motor de arranque giró como si se estuviera ahogando, y luego el motor, tras una sacudida, cobró vida. Cerramos las puertas con pestillo y en el estrecho espacio de la caravana se percibió un olor a ozono y polvo. Hailey miró por la ventana lateral y de repente dijo en voz baja, casi con calma: «Mira». En el vidrio polvoriento de afuera había una inscripción reciente, como hecha con el dedo, con letras hinchadas infantiles. «No los dejaré salir de aquí». Hailey palideció, cerró la ventana y se desplomó en el asiento. «Acelera, Ryan», susurró Lauren. «Acelera rápido». Pisé el acelerador a fondo. La caravana se puso en marcha. Algo fuera gritó con una voz espeluznante e inmediatamente después se produjo un golpe en el panel lateral de la caravana. Un golpe tan fuerte que la hizo tambalearse. Corríamos por el camino forestal como si fuera una autopista. Apenas tenía tiempo de girar el volante en las curvas. Algo se movió entre las ramas. Solo vi el movimiento de una sombra. La carretera giraba a la derecha y en ese momento una lluvia de guijarros salió disparada de debajo de las ruedas. El remolque derrapó, todo el vehículo giró de lado, la luz de los faros barrió los troncos, la carretera, nuestras propias huellas, y se detuvo en el borde oscuro. Por un instante todo quedó en silencio, como si nos hubiéramos metido bajo una campana de cristal. Las nubes de polvo que se levantaban en la luz de los faros obstaculizaban la visión. Y cuando el polvo se asentó un poco, ella entró lentamente en la luz de los faros. Una chica, si se le puede llamar así. Llevaba un vestido rasgado que colgaba en jirones, el cabello largo y ralo pegado a las sienes, la cabeza inclinada de tal manera que parecía que el cuello estuviera a punto de romperse. Las piernas estaban mal colocadas, con los pies hacia adentro y las rodillas demasiado flexionadas. La miramos y, horrorizado, me quedé sin habla. Intenté decir algo, pero no pude articular ni un solo sonido. Ella miraba al frente como a través de nosotros y comenzó a moverse en nuestra dirección. No caminaba, sino que parecía recordar cómo hacerlo, trasladando su peso a trompicones. El frío se me metió en la columna vertebral. «¡Acelera, Ryan!», no dijo, sino gritó Lauren. Pisé el acelerador. El coche rugió, las ruedas lanzaron piedras pequeñas y esta vez la carretera cedió. Los faros se deslizaron por su rostro y saltaron a los troncos, a la señal de US1 que había más adelante. Salimos del bosque a la autopista como si fuera un cuello de botella. No había nadie en la carretera, y yo pisé el acelerador tan fuerte como pude. Ninguno de nosotros hablaba. El miedo seguía paralizándonos. No apagué las luces largas ni miré por los espejos hasta que, a unos 65 kilómetros, apareció una gasolinera. Solo en la gasolinera, donde había suficiente iluminación, nos detuvimos y salimos de la camioneta. En la calle reinaba un silencio absoluto, pero no queríamos quedarnos mucho tiempo,
así que llenamos el tanque y seguimos nuestro camino. Lauren borró del vidrio aquella espantosa inscripción. Solo quedaron unas letras ligeramente borrosas. Ahora no volveremos a ir de vacaciones al campo en mucho tiempo. Esta historia le sucedió a una pareja que regresaba a casa por una carretera desierta a altas horas de la noche. La carretera se extendía a través de campos oscuros. El coche rugía con suavidad, mientras que la aguja del indicador de combustible caía inexorablemente hacia la zona roja. Tyler se inclinó sobre el volante, mirando fijamente la oscuridad, donde a veces brillaban las pálidas luces de las farolas, y dijo, tratando de sonar tranquilo: «Un par de kilómetros más y pararemos. He visto una señal de una gasolinera». Ashley asintió en silencio con la cabeza. Luego frotó con la palma de la mano el frío cristal donde se extendía el horizonte negro y respondió: «Vamos, allí descansaremos un poco». La gasolinera surgió de repente de la oscuridad. 4 surtidores bajo un techo bajo, lámparas blancas que desprendían una luz amarillenta. La tienda era una caja de cristal con un letrero parpadeante que decía «Open». Detrás un vacío negro impregnado del olor a polvo. Tyler estacionó en el borde para que las columnas y la tienda quedaran a la vista como si fuera importante. «Voy a pagar y a comprar agua», dijo buscando su cartera. «¿Quieres algo?» «No, pero date prisa. No me siento cómoda aquí». Él sonrió y se marchó. El clic de la puerta le pareció demasiado fuerte. Ashley se quedó en el coche y tocó el teléfono. No había cobertura. Suspiró y lo dejó sobre el salpicadero. En ese momento, vio un movimiento por el rabillo del ojo. Una figura se separó de la esquina más alejada del cobertizo y se dirigió lentamente hacia su coche. El hombre era de estatura media. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra que le ocultaba el rostro. Se detuvo junto a la puerta del copiloto. Se inclinó y golpeó el vidrio con los nudillos, en voz baja, casi con cortesía. Ashley bajó la ventanilla unos centímetros, lo justo para oír, pero nada más. «Buenas noches», dijo él en voz baja como un conspirador. «¿Les queda lejos su casa?» «Bastante», respondió ella tras una pausa. «Todo va bien, gracias». «¿Vuelve de unas vacaciones?» Inclinó la cabeza tratando de mirar dentro. «¿Cuánto tiempo le queda de viaje? ¿2, 3 horas?» «Debe de estar cansada. Yo siempre que viajo tarde me tomo un café. Aquí el café no es muy bueno, la verdad». Ella observó sus ojos demasiado fijos, sin parpadear. Sus dedos se posaron solos sobre el botón para subir la ventanilla. «Lo conseguiremos. Mi marido volverá enseguida». Él esbozó una sonrisa con la comisura de los labios, pero sus ojos no reflejaban ninguna alegría. Por supuesto, solo quería preguntarle: ¿están solos? Las carreteras están desiertas. Nunca se sabe. La gente ahora es muy diversa. Y los coches se averían. ¡Qué desgracia! Ashley subió la ventanilla 1 centímetro más. El hombre no se apartó y continuó hablando. «Se estaban quedando sin gasolina», dijo echando un vistazo al tablero de instrumentos. «Es desagradable quedarse atrapado en medio del campo. Yo no habría venido solo, la verdad». «No estamos solos», dijo ella con más firmeza. «Todo está bien». Él se detuvo a mirar sus manos y luego se enderezó. «Está bien, no se ofenda. Solo quería mantener la conversación. La noche es larga». En ese momento Tyler regresó de la tienda con una botella de agua y una cinta de caja registradora enrollada. Al ver al hombre junto a la ventana, aminoró el paso y algo en su rostro lo hizo sonreír ligeramente, levantando una comisura de la boca. «¿Algún problema?», preguntó Tyler. «No, nada». La voz del desconocido se suavizó. «Solo le deseé a su señora un buen viaje.
La carretera está hoy tan vacía como un cementerio. Cuídense. Retrocedió, dio 2 pasos sin apartar la mirada de Tyler, luego se dio la vuelta. Se metió las manos en los bolsillos y desapareció lentamente en la franja de sombras entre las columnas. Tyler rodeó el coche y se sentó al volante. ¿Qué quería?, preguntó Tyler mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Nos preguntó de dónde éramos, si estábamos lejos de casa y si viajábamos solos, respondió ella. Es un tipo extraño, añadió Ashley. Sí, vamos. Salieron lentamente del estacionamiento, las ruedas chirriaron suavemente sobre el polvo. Ashley, ya fuera de la luz, miró hacia atrás. En la parte trasera, en la oscuridad, había una vieja camioneta con pintura mate y una abolladura en el guardabarros. Al segundo siguiente, la puerta del conductor se cerró de golpe y una figura familiar se deslizó dentro. Las luces de la camioneta se encendieron y las siguieron. «Viene detrás», dijo ella, apretando el cinturón con más fuerza de lo habitual. «Ese chico raro. Lo vi», respondió Tyler. «Quizás simplemente va en la misma dirección que nosotros». La carretera era monótona y desierta. Los campos negros se fundían con el cielo y solo las marcas viales, trazos blancos, emergían una y otra vez de la oscuridad. La camioneta mantenía la distancia, no demasiado cerca como para que se pudiera considerar un seguimiento evidente, ni demasiado lejos como para no sentir su presencia. Era como una espina clavada que no dejaba de recordar. A 2 millas, la camioneta giró a la derecha con el intermitente encendido hacia un camino lateral que conducía a la llanura y desapareció en la oscuridad. Tyler exhaló ruidosamente. «¿Ves? Solo es una coincidencia». Ashley asintió, pero no apartó la vista del espejo. Recorrieron otra media milla. Las marcas de la carretera se sucedían como una cinta, y en ese momento, 2 luces brillaron en el espejo retrovisor. Primero como puntos tímidos, luego más brillantes. Eran los mismos faros, demasiado familiares, demasiado tenues para los coches modernos. Los estaban alcanzando. «No», dijo Ashley en voz baja, y ese no era una negativa, sino una constatación. «Vuelve a estar detrás». Tyler echó un vistazo rápido. Sus manos se tensaron sobre el volante. «Mantengo 65. Mira, si nos alcanza, dímelo». «No quiero mirar atrás». «Entonces mírame a mí». Ella observaba su perfil, la línea tensa de la mandíbula, como la de alguien que soporta el dolor. El ruido de los neumáticos se hizo más fuerte, tal vez porque estaban entrando en una zona de asfalto irregular. El teléfono de Ashley volvió a mostrar sin red. La camioneta se acercó. Ya solo quedaba menos de un cuerpo de distancia entre los coches. Entonces hizo lo que esperaban y temían. Se desplazó hacia la derecha, casi tocando su parachoques. Por un instante se pegó a ellos con un suave golpe, como un empujón con el hombro en una multitud, y volvió a su carril, pero sin alejarse. «Maldición», dijo Tyler con calma. «Está bien. Si esto es un juego, yo no juego». Aumentó suavemente la velocidad. El velocímetro subió a 70, luego a 75. La carretera delante era recta, pero en algún lugar más adelante se vislumbraba una señal de curva en forma de S. Las luces del camioneta, como si hubieran cobrado vida, aceleraron tras él. Se acercó aún más y volvió a golpear suavemente el parachoques contra el suyo, esta vez con un poco más de fuerza. El coche se desvió brevemente hacia la derecha y Ashley se agarró a la manija de la puerta, aunque sabía que era inútil. «Tyler», gritó Ashley. «Agárrate fuerte», respondió Tyler con seguridad. Los llevó por delante, entre las escasas curvas y la franja negra del arcén. La camioneta parecía estar esperando eso. Aumentó la presión. Los escasos coches que venían en sentido contrario pasaban volando, dejando tras de sí arcos de luz blanca y un breve tintineo en la noche. Una señal advertía de una curva cerrada a la izquierda.
Tyler redujo la velocidad a 70. Entró en la curva tratando de no mover el volante. La camioneta seguía detrás. Tras la curva había una breve subida. Entre ellos y la camioneta se formó una distancia de 2, luego de 3 cuerpos. Parecía que habían ganado, aunque la palabra ganado sonaba ridícula en una noche así. Tyler bajó los hombros 1 centímetro, asintió con la cabeza, miró los instrumentos y, en ese momento, las luces volvieron a brillar en el espejo. Esta vez estaban más altos, como si la camioneta hubiera dado un salto en un bache, y más cerca, como si acortara la distancia a saltos. «No se quedará atrás», dijo Ashley con voz tranquila, sin histerismos. «Ya me pareció raro cuando estaba en la gasolinera». Tyler no respondió. Delante se extendía un resplandor uniforme, una mancha difusa de luz en el horizonte hacia la que apetecía conducir simplemente porque parecía la salvación. Mantuvo la velocidad, acelerando ligeramente en las rectas. Detrás, las luces traseras de la camioneta se alejaban medio cuerpo y luego volvían a pegarse al parachoques, rozándolo brevemente con su sombra, como una mano fría a través de la ropa. La carretera estaba desierta. Los campos a izquierda y derecha parecían quemados. El ruido de los neumáticos se hizo más suave. El pavimento había cambiado, y al zumbido uniforme se sumó un silbido ronco del aire que se colaba por las rendijas. El teléfono de Ashley seguía mostrando sin red y temblaba ligeramente entre sus dedos. Ella miraba solo hacia adelante para no ver en el espejo los 2 puntos de luz que no parecían dispuestos a desaparecer. El resplandor delante se hacía más intenso, adquiría contornos, primero varios postes con farolas, luego un letrero con letras blancas apagadas por la noche, una amplia curva hacia una explanada. Hacia la luz se extendía el arcén con basura y manchas negras de aceite seco. Más allá, una larga marquesina sobre las columnas, bajo la cual circulaban 2 coches, y la caja de cristal de una tienda abierta a las 24 horas. Al otro lado del estacionamiento, un motel de baja altura con ventanas iluminadas, un vestíbulo vacío y una máquina expendedora de bebidas en la entrada. La camioneta los siguió hasta la entrada y cuando se cambiaron bruscamente al carril de salida, no repitió la maniobra. Se quedó en el carril principal y pasó a toda velocidad sin reducir la marcha, y sus faros, que durante un segundo más cortaron el vidrio lateral, se desvanecieron en la oscuridad de la carretera. Sin señales, sin gestos, solo la estela de luces rojas que parpadeó brevemente en un bache. Tyler detuvo el coche en el borde del estacionamiento frente al cobertizo. El motor seguía funcionando al ralentí. El capó temblaba con un temblor leve, casi imperceptible. Se quedaron sentados en silencio hasta que su respiración se estabilizó. En los espejos solo se veía la luz del aparcamiento y las lentas siluetas de personas desconocidas que no se sorprendían por nada. La camioneta no estaba por ninguna parte. ¿Seguimos?, preguntó Tyler sin apagar el motor. Sus manos aún temblaban ligeramente sobre el volante. Ashley miró las luces del motel, a la gente junto a las columnas y luego a Tyler. «No quiero volver a la oscuridad. Quedémonos aquí hasta mañana». Tyler asintió brevemente, como confirmando una idea que ya se había formado. «De acuerdo. Ahora cogemos una habitación y ya está. Por la mañana seguimos». Apagó el motor. Durante unos segundos lo único que se oía en el interior del coche era cómo se enfriaba el metal. Salieron sin mirar atrás y cruzaron el estacionamiento bajo la luz uniforme de las farolas, el susurro de los pasos de alguien y el breve silbido de las lámparas. Detrás del mostrador el administrador levantó la vista y asintió con la cabeza como de costumbre. Las llaves en un grueso llavero con el número cayeron en la palma de la mano con un peso que tiraba agradablemente hacia abajo. La habitación resultó ser sencilla. 2 lámparas,
una colcha con un estampado repetitivo, una ventana que daba al estacionamiento. Al otro lado del cristal, la marquesina de la gasolinera, imperturbablemente blanca como una hoja. A través de las cortinas se filtraba la luz, notablemente más cálida que la noche. Desde la carretera no se oía nada, salvo el ruido de fondo de la autopista lejana, un zumbido que se podía confundir con el viento. Ashley levantó el borde de la cortina con 2 dedos. Junto a la gasolinera estaban los mismos 2 coches, y al otro lado del estacionamiento alguien sacaba una maleta del maletero. La carretera estaba vacía. No hablaron de lo que pasaría por la mañana. Las cosas se quedaron en el coche. Las llaves estaban sobre la mesita de noche. En el baño se oía el ruido del agua. En la mesita de noche parpadeaba el LED verde del viejo despertador, midiendo los segundos hasta el amanecer. La camioneta siguió su camino. Ellos se quedaron allí hasta la mañana siguiente. Cada campamento tiene su propia historia de terror. En el nuestro, es el viejo edificio que se cerró hace 30 años. Había rumores de que los grupos más jóvenes solían vivir allí, pero después de que el edificio fuera declarado inseguro, los niños fueron trasladados y el ala se cerró. Algunos juraban haber visto siluetas en las ventanas. Otros hablaban de juguetes que aún yacían en las camas y de un diario que todavía tiene entradas nuevas. La leyenda pasó de grupo en grupo, volviéndose cada vez más extraña y aterradora. Me llamo Ethan Morris. Llevo 2 temporadas trabajando en este campamento. He pasado 2 veranos aquí y ya conozco casi todos los sonidos nocturnos de esta zona. Sé cómo suena un mapache en un bote de basura, cómo hace clic una ametralladora automática en la estación de bombeo y cómo crujen los viejos edificios de madera cuando se levanta el viento. Sé con qué frecuencia los niños oyen cosas que no existen. Lo sabía. Hasta anoche. El viejo edificio se extendía a lo largo de la arboleda como una sombra oscura y comprimida. Bajo, largo, con letras descoloridas en el frontón, de las que solo se podían distinguir las 2 primeras letras del nombre del campamento. Las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada, en algunos lugares con vetas resinosas. Una cadena con un candado colgaba de la puerta y encima había una vieja cinta rayada con la inscripción «No entrar», descolorida por el sol. Durante el día me resultaba fácil creer en la teoría de los hongos. Por la noche, no. Al principio, me convencí de que las risas provenían del lago. Estaba lleno de niños que experimentaban la libertad por primera vez en sus vidas, sentados en el muelle más tiempo del que debían, hablando de sus ídolos, charlando y riendo tan fuerte que se les oía a lo lejos. Pero a medida que pasaban las noches, se hizo más evidente que el sonido provenía de aquí, del ala cerrada. Era breve, abrupto, a menudo nervioso, como si alguien se tapara la boca con la mano para no reírse demasiado fuerte. Esa noche, no pude aguantar más. Le entregué las llaves al supervisor nocturno. Revisé las habitaciones de los grupos más jóvenes. Apagué el sistema de rociadores y tomé mi Maglite, una linterna pesada que se puede usar como mazo. Antes de salir al edificio antiguo, entré en la caseta de vigilancia y saqué de la caja el kit de emergencia del anterior cuidador. Un destornillador plano, 2 sacaclavos y un manojo de llaves oxidadas e inútiles. No iba a romper la cerradura. Solo quería asegurarme de que realmente estaba vacío. Y la risa es la forma en que mi cansancio tiembla en la noche. La arboleda olía a corteza calentada. El aire era pegajoso, como la película que se forma en una taza de té. Caminé contando mis pasos, y en algún momento me di cuenta de que este hábito de contar era más tranquilizador que cualquier norma de seguridad. 37, 38. Me detuve en el porche. La cadena de la puerta colgaba de tal manera que el anillo inferior llegaba fácilmente al soporte. Me agaché,
La iluminé con mi linterna y vi una marca reciente en el metal, como si algo duro lo hubiera forzado recientemente. El destornillador encajó en la cerradura, como si hubiera encontrado a un viejo amigo. Intenté presionar. La cerradura se sacudió, hizo ruido y rebotó. «Qué tonto», me dije. «Da media vuelta, Ethan. Vuelve por la mañana con el jefe, que él mismo vea sus hongos y sus cadenas». Y en ese mismo instante, como si respondiera a esa decisión, algo corrió por el pasillo interior. O eso me pareció. Pasos ligeros, muy ligeros, como si fuera descalzo. Y de nuevo, una risita apenas contenida, breve y fugaz. Me levanté, agarré el destornillador con ambas manos y golpeé la cerradura desde arriba. Se balanceó. Algo crujió en la madera cercana, pero la cadena permaneció en su sitio. Di un paso atrás, exhalé, agarré el acero de la linterna y volví a golpear el arco, esta vez sin intentar ser silencioso. Al tercer golpe, la cerradura salió volando junto con el soporte. La puerta estaba empujada hacia adentro por la madera hinchada por la humedad, y una corriente de aire frío y polvoriento salía de la abertura, como si fuera de un sótano. Dentro reinaba el silencio. La linterna iluminó manchas amarillentas, un largo pasillo con linóleo hinchado en ondas. Puertas a la derecha. 1, 2, 3. En el suelo, una delgada cuerda de saltar esparcida, una pirámide de madera sin puntas, un soldado de plástico con un brazo roto. El olor era seco, con un toque pegajoso de tela podrida, y también un toque dulzón, como polvo muy viejo que ya no se usa. Hice una mueca. Caminé lentamente. La linterna flotaba a lo largo de las paredes, y los reflejos del viejo barniz destellaban con los huecos negros de las ventanas, cubiertas con madera contrachapada. A veces, la linterna captaba mis huellas en el polvo, óvalos oscuros de suelas, claros como impresiones, y junto a ellos, huellas más pequeñas, casi ingrávidas, que no quedaban completamente, sino como impresas por los bordes de mis pies. Me detuve y me agaché. Las huellas conducían hacia adelante, a la tercera puerta a la derecha. El letrero sobre la puerta aún decía, Habitación 3. La abrí. Dentro había un pasillo rectangular con 2 filas de camas de hierro, delgadas, con malla y colchones directamente sobre los resortes. La tela que los cubría se había convertido en espuma gris, apelmazada por el paso del tiempo. Había un pasillo entre las camas, y en uno de los colchones, más cerca de la ventana, yacía algo que parecía un libro. Me acerqué. Era un diario, un cuaderno grueso con una cubierta azul y estrellas pegadas. Una estrella se había despegado y colgaba del pegamento translúcido. Cogí el diario. Mis dedos se llenaron de polvo inmediatamente, como si hubiera metido la mano en harina. En la primera página, con una letra caligráfica de adulto, decía, «Si encuentras esto, no lo tires». Y la fecha era 1995. Debajo había varios nombres de niños, escritos con letras inclinadas y redondeadas, con colas que sobresalían de las U. Sonreí involuntariamente. Ese tipo de escritura, con vocales muy separadas y comentarios en los márgenes. Rachel miente. Soy la mejor en la cuerda. La señorita Carroll está enojada. Las entradas continuaban día tras día. Lluvia, competiciones, historias de miedo alrededor de la fogata, el colapso de alguien en clase. En algún momento, el diario dejó de ser algo compartido y se convirtió en algo más personal. La letra se volvió más suave. El yo sustituyó al nosotros. Anoche no dormí. Oí a alguien corriendo por el pasillo. Nadie me cree. Hoy han cerrado nuestra ala. Dicen que es por el moho. Nos hemos mudado. Por la noche se oye a alguien reír. Tengo miedo. Pasé las páginas y sentí un vacío tranquilo y suave que me subía desde el estómago,
como si estuviera rodando cabeza abajo por una suave colina. Probablemente porque sonaba más vivo de lo que deberían sonar unas notas de hace 30 años. Llegué al final del cuaderno, a las últimas páginas. La fecha de la penúltima página era exactamente de hace 30 años. Nos fuimos. Dejo aquí mi diario. Quizás vuelva más adelante. Y en la siguiente, la última página, al principio parecía vacía. Estaba a punto de cerrarlo cuando la linterna se deslizó un poco más abajo y vi la última línea, escrita con letra de niño. La fecha de hoy. Volví a leer la fecha varias veces. Se me quedó grabada en la mente, no porque no pudiera creerla, sino porque no entendía cómo era posible. Me quedé allí parado un segundo, sosteniendo el cuaderno con cuidado para no mancharlo. Luego levanté la linterna más alto y leí las líneas debajo de la fecha. Estamos jugando al escondite. Se han ido a la cama. Alguien viene. Está intentando abrir la puerta. Ya está aquí. Me quedé paralizado. Cualquiera podría haber escrito esto. Cualquiera que hubiera llegado aquí antes que yo. Cualquiera que hubiera visto el haz de luz entre las tablas. Cualquiera que supiera que yo deambulaba por los edificios por la noche. De repente, vi con toda claridad cómo se veía desde fuera. Un adulto con una linterna potente de pie junto a las camas de unos desconocidos, con el cuaderno de un niño en las manos. Dejé el diario en su sitio y dejé de respirar, escuchando. Algo crujió brevemente en el pasillo, como si la malla de otra cama hubiera soportado un peso momentáneo y luego lo hubiera liberado inmediatamente. Salí al pasillo. Allí hacía un poco más de frío que en la habitación. Apagué la linterna por un segundo. La oscuridad se volvió espesa, como una tela. En esa espesa oscuridad, oí un sonido muy débil, una pequeña bola rodando por el linóleo. Clic. Golpeó la pared. Encendí la linterna y logré ver una pequeña bola de vidrio, ya fuera una cuenta de un brazalete o una bola para un juego de mesa. Rodó lejos de la pared después de golpearla y se detuvo a 2 pasos de mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Di un paso adelante, iluminando con mi linterna delante de mí. Donde el pasillo giraba, había un tablero de anuncios en la pared. Bajo el plástico, cubiertas de polvo, había hojas de papel hinchadas por la humedad. Viejos horarios, listas de turnos, planes de evacuación. Alguien había escrito una palabra con el dedo en el polvo del cristal. Sabía cómo interpretar esas marcas. Normalmente los niños escriben nombres, a veces, hola. Aquí ponía, no te vayas. Se me ocurrieron 2 pensamientos, ambos igualmente agudos. Primero, hay alguien en el edificio. Segundo, esa persona sabe que hoy vendría aquí. Se me erizaron los pelos de la nuca, como por electricidad estática. Respiré hondo, lentamente, para no escuchar mi propio ruido. Y entonces noté algo que no había oído antes. Un chirrido débil y repetitivo. Muy débil, como si fuera mecánico. Como un sensor de juguete, como un temporizador barato. La señal provenía de algún lugar debajo del tablero, detrás de un trozo de madera contrachapada, clavado a la pared. Tiré del borde de la madera contrachapada. Estaba sujeta por pequeños clavos oxidados y cinta adhesiva descascarillada. La levanté con un destornillador y la madera contrachapada se cayó. Detrás de ella, en la esquina más alejada, se iluminó un pequeño punto verde. Metí la mano y noté algo pequeño y cuadrado. Un altavoz Bluetooth. Barato, ligero, con una malla cubierta de polvo. Lo apreté y pulsé el botón. El chirrido desapareció. Mi corazón latía más rápido, no por el alivio, sino por darme cuenta de que las risas que habían resonado entre esas paredes durante tanto tiempo podían provenir de algo tan simple, tan comprensible. Me repetí a mí mismo, genial, genial. Así que es una broma de alguien. Alguien se coló por la noche, enchufó el teléfono y encendió las grabaciones. No quería pensar en quién y por qué, pero la pregunta se me atragantó en la garganta como un nudo.
Me guardé el altavoz en el bolsillo y regresé, decidiendo que allí no encontraría más respuestas. En la habitación con las camas, volví al diario. Lo cogí y lo apreté contra el borde de la linterna para no dejarlo caer. No quería dejarlo allí. Era demasiado personal, demasiado fácil de usar para asustar a la gente. La puerta, que yo había abierto de par en par, ahora estaba bien cerrada. Agarré el picaporte. La madera estaba encajada contra el umbral y no se movía. Afuera, las agujas de pino crujían. Ya conocía ese sonido. Alguien caminando sobre agujas de pino. Apreté la linterna con más fuerza. En la oscuridad fuera de la puerta, en el porche, aparecieron dos óvalos de luz, como si los rayos de otra linterna hubieran tocado la pintura agrietada. No me moví. Los óvalos se desplazaron y desaparecieron. Tiré de la puerta, sinceramente, tontamente, como si la fuerza pudiera resolver algo con la diferencia de humedad y temperatura. Se dio con un tirón y el aire fresco me golpeó la cara. No había nadie fuera. El camino hacia la arboleda estaba vacío. En el suelo estaban mis huellas y otro par junto a ellas, pequeñas, torpes, parcialmente borrosas, como si alguien con calcetines finos hubiera pisado donde yo. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por las huellas, sino porque me di cuenta de que alguien había estado lo suficientemente cerca todo este tiempo y podría haberme estado observando. Regresé. En la caseta de vigilancia, me senté y puse mi diario sobre la mesa. Me temblaban ligeramente las manos, como si hubiera estado sosteniendo una caja pesada durante mucho tiempo. Volví a abrir la última página, la misma fecha, las mismas primeras líneas. Pasé otra página y vi otra frase nueva al final, escrita en el borde donde el papel era más rugoso. Se ha ido. Quizá vuelva mañana. Y aquí no hubo ningún milagro. Pensé que alguien de entre nosotros, que vivía en este campamento y conocía los horarios, podría haberlo organizado todo. Alguien que quería que el viejo edificio volviera a ser una historia de terror. Quizás los adolescentes del grupo de mayor edad. Quizás los niños del lugar que trepan por la valla cada verano. Quizás alguien del personal. La lista es interminable. Por la mañana, le di el diario al director y le mostré la columna. Se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo, sin mirarme, «Lo llevaré a la comisaría». Los bomberos prometieron venir a inspeccionar el ala antigua durante la semana, ya fuera por el moho o por razones técnicas. Reemplazar la cinta con una nueva, colgar un candado normal y pesado. Esa noche, me fui. Cerré la puerta con llave y me llevé el diario. Pensé que todo había terminado, que el secreto había sido revelado. Pero unas noches más tarde, las risas volvieron. Una mañana, abrí el cuaderno y en la última página ya había una nueva línea con una nueva fecha y las palabras, «Vuelve hoy». Yo tenía la llave todo este tiempo y el que hablaba estaba con el director. Así que, después de todo, hay alguien en el edificio antiguo, o algo, o el juego de alguien ha ido demasiado lejos.